Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre algunas normas que rigen el comercio internacional, como son las reglas de la Haya, la Ley de Hamburgo y la Lex Mercatoria. Buenas, en este caso hablaré acerca de las reglas de la Haya de 1924. En el artículo 1 define al transportador, propietario, fletador y contratante al contrato de transporte documentado por conocimiento de embarque referente al transporte marítimo y la mercancía, bienes excluyendo animales vivos y carga sobre cubierta, y el transporte de mercancías desde la carga a bordo hasta la descarga del buque. En el artículo 2, el transportador queda sujeto a las responsabilidades y obligaciones y goza de los derechos y exoneraciones de estas reglas respecto a la carga, manejo, estiva, custodia y descarga de la mercancía. En el artículo 3, el transportador requiere que el transportador ejerza la diligencia razonable antes del viaje para la navegabilidad. Debe proceder con cuidado en el manejo de la carga, asimismo debe emitir un conocimiento de embarque si es solicitado, indicando las marcas, cantidad, peso y estado. El cargador garantiza la exactitud de sus datos y la demanda judicial debe entablarse en un año. Toda cláusula que atenúe la responsabilidad del transportador por negligencia es nula. En el artículo 4, el transportador no es responsable por la falta de navegabilidad si ejerció la diligencia razonable. Asimismo goza de extensas exoneraciones, incluyendo la negligencia de la tripulación en la navegabilidad, como incendios, riesgos de mar, huelgas, vicios propios de la mercancía o defectos latentes. La desviación razonable para salvar vidas y bienes no es incumplimiento. La responsabilidad está limitada a 100 libras esterlinas por bruto o por unidad, salvo la declaración del valor anotada. Asimismo, el cargador responde por daños si embarca las mercancías peligrosas sin consentimiento. En el artículo 5, el transportador puede renunciar a sus derechos o incrementar obligaciones si lo inserta en el conocimiento de embarque. Las reglas no aplican a contratos de fletamento, pero sí los conocimientos de embarque emitidos bajo ellos. En el artículo 6 se pueden celebrar contratos especiales con condiciones variadas para las mercancías determinadas, siempre que no se expida un conocimiento de embarque negociable, sino un recibo no negociable. Esto no aplica a cargamentos comerciales ordinarios. En el artículo 7, periodo no cubierto, pues las reglas permiten las estipulaciones sobre las responsabilidades o exoneraciones por pérdidas o daños que ocurran anteriores a la carga y posteriores a la descarga del buque. En el artículo 8, las reglas no afectan los derechos u obligaciones del transportador que resulten de cualquier ley vigente sobre la limitación de la responsabilidad de los propietarios de los buques. En el artículo 9, las unidades monetarias se entienden en valor en oro. Los estados pueden convertir estas sumas de cifras redondas según su sistema monetario. Y en el artículo 10, la comisión se aplica a cualquier conocimiento de embarque expedido en uno de los estados contratantes. El artículo 11 nos habla acerca de que luego de que hayan pasado 2 años después de la firma, Bélgica va a notificar a los miembros partes para saber si es que se va a hacer la ratificación y si es que se va a poner en marcha o no el convenio. Para ello se va a acordar un evento en una fecha previa para que todos los miembros partes, los estados partes, puedan firmar y pues el ministro de Bélgica también firme. Los países que se unan después lo podrán hacer, pero enviando una carta de notificación y un documento por correo. Bélgica va a enviar copias certificados a todos los participantes para poderles notificar todo acerca de esta reunión de todo este evento. El artículo 13 habla acerca luego de que un país haya firmado este tratado y convenio y haya anotado que su país, es decir, su colonia y sus territorios sean partes de este convenio, pero luego haya cambiado de opinión y ha dicho que no, que uno de sus territorios o colonias ya no quiere que sea parte de este convenio, puede salirse tranquilamente, pero por separado. O si es que luego quiere adherir uno más tarde, también lo puede hacer y está permitido. Para los primeros miembros que han estado en este tratado van a tener que esperar un año para que este se pueda aplicar y para los que se hayan adherido luego tienen que esperar unos 6 meses para que se pueda aplicar también. Si un país luego va a querer salirse de este convenio, de este tratado, pues va a poder hacerlo, pero va a tener que esperar un año para que ésta se haga efectiva y para que los demás miembros también se enteren de lo que ha pasado y pues todos tengan tiempo para poder prepararse.
Ya para ir terminando, en el artículo 16 habla acerca de que cada miembro de este convenio va a tener que realizar una reunión. ¿Para qué? Para que se puedan proponer cambios. Pero esta reunión va a tener que ser notificada un año antes para que todos los estados que estén metidos ahí pues se enteren. Por último, tenemos el protocolo de firma, lo cual le da un poco más de flexibilidad a los miembros partes. Pueden tener esta ley tal cual como tal o si no pueden adherir sus propios principios de la legislación interna de su país. Vamos a hablar sobre las reglas de Hamburgo. En la parte 1 con las disposiciones generales, donde está el artículo 1 con las definiciones, como el porteador, quien celebra el contrato del transporte, el porteador efectivo, quien ejecuta materialmente el transporte, el cargador, quien contrata el transporte o entrega la mercancía, las mercancías que puede ser animales vivos, contenedores o embalaje, y el conocimiento de embarque, que es donde se prueba el contrato y el recibo de las mercancías. De ahí con el artículo 2, el ámbito de aplicación, donde se aplica a contratos de transporte marítimos entre dos estados entre sí. El puerto de carga o descarga está en un estado contratante, se emite un conocimiento de embarque en un estado contratante y si no se aplica a contratos de fletamiento, salvo que se emite un conocimiento de embarque. El artículo 3 con la interpretación del convenio, que debe ser de carácter internacional y la necesidad de uniformidad. Ahí con la parte 2, responsabilidad del porteador. Artículo 4, periodo de responsabilidad, donde el porteador es el responsable desde que recibe la mercancía hasta que la entrega en el puerto de descarga. El artículo 5, fundamento de la responsabilidad, donde su responsabilidad por presunción de culpa, donde el porteador responde a estas pérdidas, daños o retrasos, a menos que se pruebe que tomó las medidas para evitarlo. Se considera retraso si no se entrega en el plazo acordado y tras 60 días de retraso se presume como pérdida total de la mercancía. Artículo 6. Limitación de la responsabilidad, donde 835 unidades de cuenta por bulto o 2.5 unidades de cuenta por kilo o lo que sea mayor. Artículo 7. Aplicación a reclamaciones extracontractuales, donde se aplican los límites y exoneraciones y también se protegen empleados y agentes del porteador. Artículo 8. Pérdida de derecho a la limitación, donde el porteador pierde este derecho si actúa con intención de causar daño o con temeridad a la mercancía. Artículo 9. Carga sobre cubierta. Solo se permite transportar mercancías sin cubierta si es que hay un acuerdo con el cargador, si es que es práctica comercial usual y si está exigido por la ley. Si es que esto no se cumple, el porteador responde por los daños. Artículo 10. Responsabilidad del porteador y del porteador efectivo. El porteador contratante responde por todo el transporte, incluso si es que lo ejecuta otro, y ambos pueden ser responsables de forma solidaria. El transporte directo permite exonerar al porteador responsabilidad en una parte del transporte si es que éste se identifica como el porteador efectivo y se puede demandar a este porteador en un tribunal competente. La parte 3, responsabilidad del cargador. El artículo 12 con la norma general, donde el cargador solo responde por pérdidas o daños por su culpa, si es que es por su culpa o por negligencia. Y el artículo 13 con las mercancías peligrosas, donde el cargador debe marcar estas mercancías y informarlos sobre su peligrosidad y las precauciones. Si es que esto no se hace, sí responde por los daños. Continuando con la parte 4, que se centra en los documentos de transporte, aquí las reglas establecen estándares para asegurar transparencia y protección en las transacciones. El artículo 14 trata sobre la emisión del conocimiento de embarque. Básicamente, pues cuando el porteador o su representante recibe las mercancías, debe emitir este documento si el cargador lo pide. Pues también puede firmarse este de varias formas, ya sea a mano, en facsimile o incluso electrónicamente, siempre que este sea legal en el país de emisión. Asimismo, pues esto es crucial porque el conocimiento de embarque no solo prueba la recepción de la carga, sino que también sirve como título de propiedad transferable. Con el artículo 15, este detalla el contenido obligatorio de este documento, dado que pues debe incluir cosas como la descripción general de las mercancías, ya sea su naturaleza, marcas, peso o cantidad, el estado aparente de la carga, nombres del porteador, cargador y consignatario, puertos de carga y descarga y hasta si se acuerda un límite extra de responsabilidad. Asimismo, si las mercancías ya están a bordo, se emite un conocimiento embarcado con detalles específicos de la carga.
Por otra parte, pues omitir, ¿no?, algunos datos no invalida el documento, pero debe cumplir con las definiciones básicas del convenio. Esto va a asegurar que pues todas las partes tengan información clara desde el principio, reduciendo así los riesgos de malentendidos. Pasando al artículo 16, que habla de las reservas y el valor probatorio del conocimiento de embarque, si el porteador duda de la exactitud de los datos proporcionados por el cargador, por ejemplo, ya sea sobre el peso o el estado de las mercancías, debe incluir una reserva explícita. Sin eso, pues el documento crea una presunción de que todo está en orden. Y en caso de que se transfiera a un tercero de buena fe, como un comprador, el porteador no puede probar lo contrario. Esto protege así a los inocentes en la cadena comercial, pero también obliga al porteador a ser diligente al inspeccionar. El artículo 17 cubre las garantías que da el cargador. Al proporcionar datos para el conocimiento, el cargador garantiza su exactitud y debe indemnizar al porteador por cualquier perjuicio si hay errores. Incluso si transfiere el documento, sigue responsable. Sin embargo, pues si el porteador omita reservas intencionalmente para defraudar, pierde el derecho a indemnización y puede ser responsable ilimitadamente. Esto pues es una forma de equilibrar el poder, de modo que el cargador no puede mentir, pero el porteador no puede abusar tampoco. Finalmente, en esta parte, el artículo 18 se refiere a pues documentos alternativos al conocimiento de embarque, como recibos simples, pues estos también crean presunción de recepción de las mercancías, tal como se describen, pero no tienen el mismo peso transferable. En sí son útiles para transportes no negociables, manteniendo así pues la integridad del proceso. Ahora, yendo a la parte 5, que es sobre las reclamaciones y acciones, aquí se regula cómo manejar disputas para que sean justas y eficientes. En el artículo 19 se establece el aviso de pérdida, daño o retraso, donde pues el consignatario debe notificar por escrito al porteador sobre cualquier problema al recibir la carga, especificando pues la naturaleza del daño, y dentro de un plazo corto, ya sea el mismo día si es obvio o hasta 3 días si no lo es. Para retrasos pues son 60 días, y si no se da aviso se presume que todo llegó bien. Esto pues incentiva la inspección rápida y evita reclamaciones sorpresa años después. El artículo 20 trata de la prescripción de acciones. Cualquier demanda por transporte debe iniciarse en 2 años desde la entrega o a la fecha esperada. Y asimismo se puede prorrogar por escrito y hay un periodo mínimo de 90 días para acciones de repetición, lo cual pues es un límite razonable para cerrar casos y dar certidumbre. En cuanto al artículo 21 sobre jurisdicción, el demandante puede elegir tribunales en lugares clave como la sede del demandado, el puerto de carga o descarga o donde se celebra el contrato. En este pues se permite embargar buques para asegurar jurisdicción, pero con opción de trasladar el caso. No se pueden iniciar acciones en otros lugares excepto medidas cautelares, lo que pues evita el forum shopping abusivo y centra las disputas en sitios relevantes. Por último, el artículo 22 regula el arbitraje, donde las partes pueden acordar arbitraje por escrito y las reglas del convenio se aplican al procedimiento. En sí, pues el laudo arbitral es definitivo y se puede designar el lugar del arbitraje, lo que es una opción flexible para resolver conflictos sin ir a tribunales, lo que es común pues en el comercio internacional por su rapidez y confidencialidad. El contrato es la ley máxima, eso es lo que nos dice el artículo 23, es decir, que cualquier cláusula que intente reducir la responsabilidad del porteador, es decir, de la naviera, esta va a ser nula y no va a tener valor. Cabe resaltar también que el porteador siempre va a tener más responsabilidades y nunca menos, así como que en el documento de transporte, es decir, en el conocimiento de embarque, va a tener que estar especificado de que este contrato está bajo este convenio. En caso de que el porteador no haya hecho la declaración, va a tener que darle una indemnización al dueño de la mercancía por todos los daños y gastos legales que se le incurra. Este convenio no va a interferir con las reglas tradicionales que tiene la avería gruesa, es decir, cuando se pierde una pequeña parte de la mercancía para poder salvar otra más grande. Además que tampoco va a reemplazar los otros tratados internacionales. En el artículo 26 nos detalla que las indemnizaciones se calculan a través del derecho especial de giro, que es una moneda internacional del FMI. También cabe resaltar que los miembros partes de este convenio no van a poder aceptar solamente una parte del convenio, tienen que aceptar todo el convenio, así que es todo o nada, además de que van a tener que renunciar y salirse del convenio de La Haya.
Si es que uno o tres países deciden modificar una parte de este convenio, pueden convocar a una conferencia, así como también en esta conferencia pueden tratar el hecho de actualizar los montos de indemnización. Si algún país miembro quiere salirse de este convenio, puede hacerlo, siempre y cuando tenga una notificación por escrito al depositario, y esto va a surtir efecto un año después de haber recibido la notificación. Vamos a hablar de la lex mercatoria, donde el derecho internacional privado es el que regula las relaciones privadas internacionales. Su método son las normas de conflicto de leyes, y este método es abstracto, directo y poco predecible, y es donde es necesario buscar herramientas más ágiles y seguras. El derecho mercantil y la lex mercatoria. Este derecho mercantil no siempre existió como una disciplina. Surgió en la Edad Media ante la incapacidad del derecho común, para así adaptarse a las necesidades del comercio. Las características del derecho mercantil medieval es que fue creado por los comerciantes para regular sus propias relaciones, el carácter profesional y consuetudinario, la votación de uniformidad y universalidad para facilitar el comercio. Con el surgimiento de los estados nacionales, el derecho mercantil se nacionalizó y perdió su carácter uniforme. Sin embargo, los comerciantes siguieron creando usos en el comercio internacional, adaptándose así a sus necesidades. La flexibilidad es clave, y cuando es la ley escrita no se adapta, los comerciantes crean sus propias normas. Y es así como surge hoy la nueva lex mercatoria, un conjunto de usos, prácticas y principios creados espontáneamente por la comunidad mercantil internacional. Continuando con la parte 3, la lex mercatoria como un instrumento de derecho internacional privado, la aparición del fenómeno de la creación espontánea de usos por los comerciantes en el comercio internacional ha llevado a la teoría de la nueva lex mercatoria, impulsada por académicos como Smirnov y Goldman. Esta corriente sostiene que la situación actual se asemeja al medioevo, donde existían costumbres que regulan el derecho internacional y escapan de los derechos locales. Algunos incluso afirman que la lex mercatoria existe como un derecho sustantivo, independiente de todo orden normativo nacional, aplicable a la sociedad de comerciantes, dada la naturaleza de las relaciones comerciales, que no se adaptan a un derecho nacional rígido y la efectiva existencia y aplicación de estos usos. No obstante, se considera que no se debe llegar al extremo de ver la lex mercatoria como un orden jurídico autónomo. La posición preferida es que debe estudiarse como una fuente de derecho internacional privado, siendo una herramienta ofrecida a esta disciplina para construir soluciones aplicables al tráfico jurídico privado internacional. Es necesario propiciar mayores desarrollos para que la lex mercatoria pueda ser aplicada no solo por los comerciantes, sino también por los árbitros y jueces nacionales. La constatación fáctica de su aplicación por los comerciantes, junto a la verificación de que puede ser excluida en conflictos externos, es el argumento más contundente para afirmar la necesidad de afianzarla mediante el reconocimiento estatal. En la parte 4, la aplicación de la ley mercatoria por comerciantes. Para entender la ley mercatoria se deben distinguir los dos niveles de aplicación, siendo primero la aplicación directa por propios comerciantes. Esta aplicación previa es donde reside su valor y resulta irrefutable la existencia de usos y reglas uniformes aplicadas de hecho por los comerciantes. Y los usos mercantiles pueden incorporarse a las relaciones comerciales de distintas formas. 1. Automáticamente o normativo. Se incorporan sin declaración expresa cuando son usos generales considerados obligatorios en el medio, como las reglas uniformes para el crédito documentado, USP. 2. Expresa o táctica contractual. Mediante el pacto expreso, la lex mercatoria o compendios, como los incoterms, o táctica y específica, al concluir términos comerciales como el FOB callao. En prácticas anteriores, si se demuestra la intención de las partes basándose en prácticas establecidas previamente entre ellas, los comerciantes rechazan verse vinculados a las normas nacionales ajenas a la realidad del comercio, tendiendo a operar bajo fórmulas establecidas por la comunidad comercial, lo que convierte a estos usos en una fuente de derecho particular para su actividad. Sin embargo, en situaciones de conflicto serio, el comerciante desfavorecido por la solución de los usos puede intentar ampararse en un derecho y en una autoridad nacional si la aplicación de esta ley nacional fuera más favorable, y si los derechos y autoridades nacionales se niegan al valor de la lex mercatoria, su importancia quedaría limitada a esta aplicación directa y voluntaria por los comerciantes. En cuanto a la parte 5 de la lex mercatoria, pues
Este se enfoca en el aspecto de cómo, a pesar de los derechos mercantiles nacionales que surgieron con los estados modernos, pues los comerciantes han seguido creando usos y prácticas uniformes de manera espontánea. Como lo explica María del Carmen Tovar, cuando las normas escritas no se adaptan al ritmo rápido del comercio internacional y los comerciantes pues las ignoran y generan sus propias reglas a través de la repetición y el consenso. Esto pues ha llevado a un derecho mercantil uniforme espontáneo, nacido de las necesidades reales del mercado global, sin respaldo estatal directo. Por ejemplo, los usos en pagos internacionales o contratos estandarizados que se aplican mundialmente. En sí, pues esto es fascinante porque muestra cómo el comercio trasciende fronteras, priorizando la flexibilidad y la eficiencia sobre las leyes locales rígidas. Y pues en esencia, la ley mercatoria no es solo historia, es una herramienta viva para regular relaciones privadas internacionales hoy en día. En el caso del punto 6 en adelante, nos habla acerca de los jueces nacionales y los árbitros. En este caso, los jueces nacionales están sujetos a las normas de conflicto de su Estado, mientras que para los árbitros hay una mayor flexibilidad. Las vías para la aplicación de esta lex mercatoria se da a través de tratados internacionales como el Convenio de Viena de 1980, que es sobre la compra-venta internacional de mercaderías que reconocen el uso y la práctica comercial como fuente de derecho. Si las dos partes del contrato desean aplicar la lex mercatoria, el juez puede acatarla, siempre y cuando estén sujetas al derecho internacional privado del país, como es en el caso peruano. El Código de Comercio peruano establece una jerarquía de fuentes. Primero son las normas de Código de Comercio, luego son las normas de comercio y luego es el derecho común. En este caso, en el derecho común, cabe resaltar que aunque hayan decidido optar primero por la ley ordinaria, es decir, por el derecho común, la ley aplica también de que primero se tiene que consultar a la lex mercatoria. Teniendo como conclusión ya, tenemos de que la lex mercatoria es un instrumento esencial para el derecho internacional privado para que se establezcan mejor las relaciones comerciales internacionales.